Seminarios de valores de referencia. Sistema endocrino. Seguramente en al menos una ocasión hemos oído hablar del sistema endocrino o las hormonas. Hormonas como la adrenalina, la oxitocina, la noradrenalina. Seguramente las relacionamos con los cambios de humor, la atracción o inclusive hasta el amor. Pero el sistema endocrino va mucho más allá de eso. Ayuda a regular procesos tan importantes como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis diaria de nuestro cuerpo. Nuestras hormonas ayudan a regular la actividad del músculo líseo, el músculo cardíaco y algunas glándulas. Influyen sobre los procesos reproductores y participan en el ritmo circadiano. El sistema nervioso y el sistema endocrino van a actuar de manera conjunta para coordinar las funciones de todos los sistemas y aparatos corporales. Por un lado, el sistema nervioso actúa a través de impulsos nerviosos que llamamos potenciales de acción, que se conducen a través de los axones. En la sinapsis, los impulsos nerviosos desencadenan la liberación de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Por otro lado, el sistema endocrino también controla las actividades corporales al liberar mediadores químicos llamados hormonas. Las hormonas son moléculas que se liberan en una parte del cuerpo, pero regulan la actividad de células ubicadas en algunas otras regiones. Podemos hablar de dos tipos de hormonas: las hormonas circulantes y las hormonas locales. Las hormonas circulantes viajan a través de nuestro torrente sanguíneo para llegar a células diana distantes. Las hormonas locales actúan en células dianas más cercanas. Existen dos tipos de regulación: la regulación paracrina, que actúa a través de los receptores acoplados a células diana cercana, o la regulación autocrina. En esta, la célula autocrina libera hormonas que va a ocupar para regularse a sí mismo a través de sus receptores acoplados a ella. Podemos clasificar a las hormonas de acuerdo a sus características químicas en liposolubles e hidrosolubles. De acuerdo a su solubilidad, las hormonas pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos de las membranas plasmáticas o bien actuar sobre los receptores acoplados a membrana. Dentro de las hormonas liposolubles podemos encontrar a las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Dentro de estas se encuentran la aldosterona, cortisol y andrógenos, que se secretan en la corteza suprarrenal. Las hormonas T3 y T4 son secretadas por las glándulas tiroideas. Dentro de las hormonas hidrosolubles encontramos a las de tipo amina, los péptidos y proteínas y los eicosanoides. Dentro de las aminas encontramos a las catecolaminas, que se secretan en la médula suprarrenal, también la melatonina, histamina y serotonina, que se secretan en otras glándulas. Dentro de los péptidos y proteínas destacan la insulina, el glucagón y la somatostatina, que se secretan en el páncreas. Las hormonas liposolubles van a viajar a través de nuestros capilares sanguíneos mediante la ayuda de proteínas de transporte. Viajarán al líquido intersticial para después atravesar la membrana plasmática. Una vez dentro de las células se forma el complejo receptor-hormona, que va a activar la expresión génica. Estas proteínas posteriormente alterarán la actividad celular. Las hormonas hidrosolubles viajan a través de los capilares sanguíneos. Llegada a la célula diana, estas viajan al líquido intersticial para después formar un complejo con los receptores acoplados a la membrana. La unión de la hormona a su receptor activa la proteína G, que activa a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa activada convierte el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico sirve como segundo mensajero para activar las proteínas cinasas. Las proteínas cinasas activadas fosforilan las proteínas celulares. Estas proteínas fosforiladas causan reacciones que producen respuestas fisiológicas. El hipotálamo se encuentra directamente sobre la glándula pituitaria y ocupa aproximadamente el 2% del volumen del cerebro. El hipotálamo se conecta con la hipófisis a través de una estructura llamada infundíbulo o tallo hipofisiario. Esta pequeña región del encéfalo debajo del tálamo es la conexión principal entre los sistemas nerviosos y endocrino. En el hipotálamo las células sintetizan al menos 9 hormonas diferentes y la glándula hipófisis secreta 7. En conjunto, estas hormonas tienen un papel importante en la regulación de diferentes procesos. La liberación de hormonas de la adenohipófisis está regulada en parte por el hipotálamo,
El hipotálamo secreta 5 hormonas liberadoras de hormonas, las cuales estimulan la secreción de hormonas por la adenohipófisis. La primera es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la segunda la hormona liberadora de tirotrofina, la siguiente la hormona liberadora de corticotropina, la cuarta la hormona liberadora de prolactina y la quinta la hormona liberadora de gonadotrofina. El hipotálamo también produce 2 hormonas inhibidoras que suprimen la secreción de hormonas de la adenohipófisis. La primera es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento y la segunda la hormona inhibidora de prolactina. Pero ¿cómo ocurre la regulación de la adenohipófisis? Justo sobre el quisma óptico hay cúmulos de neuronas llamadas células neurosecretoras. Estas sintetizan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas dentro de sus cuerpos celulares, donde son empaquetados en vesículas que llegan a las terminaciones axónicas. Cuando las células neurosecretoras del hipotálamo se excitan, los impulsos nerviosos desencadenan la exocitosis de las vesículas. Luego, las hormonas hipotalámicas difunden en la sangre del plexo primario del sistema portal hipofisiario. Rápidamente las hormonas hipotalámicas son transportadas por la sangre a través de las venas portales hipofisiarias hacia el plexo secundario. Dentro del plexo secundario, las hormonas hipotalámicas difunden fuera del torrente sanguíneo e interaccionan con las células de la adenohipófisis. Cuando son estimuladas por las hormonas liberadoras del hipotálamo apropiadas, las células de la adenohipófisis secretan hormonas hacia los capilares del plexo secundario. Desde los capilares del plexo secundario, las hormonas de la adenohipófisis drenan hacia las venas hipofisiarias y hacia la circulación general. Luego, las hormonas de la adenohipófisis se transportan a los tejidos específicos de todo el cuerpo. Es una glándula endocrina que secreta distintas hormonas, todo con el fin del correcto funcionamiento del organismo. Esta glándula está ubicada en la silla turca, justo por debajo del cerebro en la base del cráneo. Se conecta con el hipotálamo por medio del tallo hipofisiario. Esta glándula está dividida en 2 partes. En la parte posterior, que es la neurohipófisis, y la anterior, que es la adenohipófisis. Estos 2 lóbulos se conectan con el hipotálamo por medio de un tallo que contiene vasos sanguíneos y fibras nerviosas. El lóbulo anterior secreta 6 hormonas fundamentales. La primera es la GH, que conocemos como somatotropina u hormona del crecimiento, que se encarga de regular el crecimiento de tejidos y huesos. Además, reduce el tejido graso. La segunda y tercera es la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante. Estas 2 hormonas se encargan de estimular la producción de hormonas sexuales en testículos y ovarios. La cuarta es la ACTH. La ACTH conocemos como corticotropina u hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Esta estimula la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales y además se hace presente en procesos de estrés. La quinta es la prolactina, que estimula la producción de leche en glándulas mamarias. Y la sexta es la STH, que conocemos como tirotropina u hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona simplemente se encarga de estimular la producción de hormonas en la glándula tiroidea. El lóbulo posterior segrega 2 hormonas. La primera es la ADH, que la conocemos como hormona antidiurética o vasopresina. Esta hormona se encarga de regular la eliminación de agua por medio de los riñones y además es muy importante ya que va a regular el equilibrio hídrico dentro del organismo. La segunda es la oxitocina. Esta está presente en las contracciones durante un parto y también regula contracciones en conductos galactóforos que llevan la leche hacia el pezón. Esta hormona se hace presente tanto en mujeres como en hombres. Cuando no existe un control de estas hormonas, podemos decir que hay una disfunción de la glándula pituitaria. Principalmente es el resultado de la presencia de un tumor benigno, y este tumor puede segregar un exceso de una o más hormonas hipofisiarias. No solo eso, también puede existir un exceso de líquido cefalorraquídeo que puede llenar el espacio alrededor de la glándula pituitaria
y la comprime tanto que da lugar al síndrome de la silla turca y produce un exceso o insuficiencia de hormonas. También puede provocar acromegalia o gigantismo por medio de la GH, enfermedad de Cushing por medio de la ACTH, galactorrea y disfunción eréctil por medio de la prolactina, diabetes por medio de la vasopresina. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas que pueden ayudar a diagnosticar una disfunción de la hipófisis. Principalmente está el diagnóstico por la imagen, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética nuclear, que permiten la observación de posibles aumentos o disminuciones del tamaño de la hipófisis. Por lo general, estas pruebas indican si está la existencia de un tumor en la glándula. No todas las hormonas de la hipófisis se producen de forma continua. La mayoría se liberan en ciclos de entre 1 y 3 horas. Pero principalmente las hormonas ACTH, GH y prolactina tienen un ritmo circadiano. Bien, ahora el tema del que vamos a platicar es de las glándulas tiroides y paratiroides. La glándula tiroides es un órgano que está situado en la región anterior del cuello, que consta de 2 lóbulos simétricos adosados al lado de la tráquea y la laringe, que están unidos entre sí por el istmo. El tiroides pesa aproximadamente 20 gramos en un adulto sano. Las glándulas tiroides van a disponer de una rica vascularización a partir de 2 arterias tiroideas superiores que nacen de las carótidas externas y de 2 arterias tiroides inferiores procedentes de la subclavia. Bueno, las hormonas tiroideas se van a dividir en 2 principales. La tiroxina T4, que consta de 2 átomos de yodo en el anillo del grupo fenilo, como se puede ver en la imagen, y el 3,5,3' triyodotironina o T3. Este consta de un átomo de yodo en el anillo fenilo. La síntesis de las hormonas tiroideas, la tiroxina T4, se necesita consumir aproximadamente de 150 miligramos al día en adultos, pero puede variar. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas se estima de 220 miligramos por día y en niños va a variar según la edad. Existen diferencias entre la proporción T3 y T4 en distintos tejidos. Una proporción muy alta de T3-T4 hay en hipófisis y en el córtex cerebral. Cabe mencionar que el 80% de T3, que es la hormona con mayor actividad biológica, se produce en los tejidos extratiroideos gracias a las desyodinasas D1 y D2, que están respectivamente en la membrana plasmática y en las enzimas microsomales. El primer paso en la formación de las hormonas tiroideas consiste en el transporte de ioduros de la sangre hasta las células y los folículos tiroideos, y tiene lugar gracias a una proteína transmembrana localizada en la membrana vasolateral de las células foliculares tiroideas, denominada sin portador sodio-yoduro, o mejor conocido como NIS. Se produce por un proceso de transporte activo secundario, donde la energía es proporcionada por el transporte de sodio hacia el exterior de la célula mediante ATP asa de sodio y potasio. Este mecanismo es capaz de producir concentraciones intracelulares de yoduro que son de 20 a 40 veces mayores que la concentración plasmática. El principal regulador de la actividad del sinportador sodio-yoduro es la hormona estimuladora de la tiroides o TSH. Bueno, en el caso de la regulación de la función tiroidea, la existencia de una cantidad adecuada de hormona tiroidea en el organismo se regula a través del hipotálamo y de la adenohipófisis, que controlan la secreción tiroidea. La TSH o tirotropina es una hormona adenohipofisiaria que aumenta la secreción de T3 y T4 por la glándula tiroidea. Entonces, la TSH va a elevar la protólisis de la tiroglobulina, liberándose hormonas tiroideas a la sangre. Va a incrementar la actividad de la bomba yoduro, que aumenta la captación de yodo en las células glandulares y su concentración en el coloide.
La secreción de TSH por la hipófisis está controlada por una hormona hipotalámica, la hormona liberadora de tirotropina. El mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico, regulan el crecimiento y maduración de los tejidos y el intercambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas. Ahora vamos a hablar de las glándulas paratiroides. La principal función de las glándulas paratiroides es la secreción de la paratormona, hormona que junto con el metabolito activo de la vitamina D y la calcitonina integran un complejo sistema endocrino que controla la homeostasis del calcio y el fósforo. Existen 4 tipos de paratiroides, de glándulas paratiroides localizadas por detrás de las glándulas tiroides, como se puede ver en el dibujo. La paratormona es la hormona paratiroidea que va a representar un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato al regular la reabsorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. Para la regulación de la secreción de la paratormona hay que tener en cuenta que el principal regulador de la secreción de PTH es la concentración sérica del ion calcio. Las elevaciones séricas de calcio suprimen la secreción de la paratormona, mientras que las concentraciones bajas inducen la liberación de la misma. La paratormona es, junto a la forma activa, como ya lo mencioné, de la vitamina D, la principal hormona reguladora de la homeostasis cálcica. Por todo lo que ya hemos visto, es sumamente importante mantener un perfecto equilibrio de las diferentes hormonas, ya que muchas de estas hormonas ponen en manifiesto la presencia de alguna enfermedad, y justamente ahí radica la importancia en su cuantificación en el laboratorio de análisis clínico. Los exámenes de sangre o de orina pueden determinar los niveles de diferentes hormonas en el cuerpo, entre ellas las hormonas reproductivas, las tiroideas, las suprarrenales, las hipofisiarias y muchas otras. Por ejemplo, el análisis de la hormona ACTH producida por la hipófisis se usa como indicador de la función hipofisiaria y es útil en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Addison, la hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de Cushing. En las mujeres y adolescentes se puede sospechar del síndrome de ovario poliquístico cuando las concentraciones plasmáticas de LH son más elevadas que las de FSH. El perfil tiroideo comprende la cuantificación de la TSH, al ser esta una hormona que controla la producción de hormonas tiroideas T4 y T3. De igual forma, este perfil comprende la cuantificación de T4 total, T4 libre y T3. Este perfil es útil para el diagnóstico de hipo e hipertiroidismo. La acromegalia es una enfermedad caracterizada por el exceso de GH en edad adulta, cuya etiología en la gran mayoría de los casos es la presencia de un tumor hipofisiario productor de GH, por lo que la cuantificación de esta hormona es útil para su diagnóstico. El exceso de secreción de prolactina es una causa importante de galactorrea, irregularidad menstrual e infertilidad en mujeres y hipogonadismo en hombres. El calcio es esencial para la formación de hueso y función neuromuscular. Para el diagnóstico de trastornos del calcio es útil la cuantificación de PTH u hormona paratiroidea. En esta tabla podemos resumir los diferentes valores de referencia para las hormonas que hemos visto, tanto para hombres como para mujeres. Por último, presentaremos un caso clínico de acromegalia. Para esto tenemos un paciente masculino de 70 años de edad con antecedentes de salud anterior. Desde hace varios meses presenta decaimiento intenso, parencias de ambos miembros superiores, sudoración profusa, crecimiento acelerado del cabello, así como de los dedos, las manos, pies, labios y nariz. Dentro del examen físico se encontraron mucosas húmedas y normocoloreadas, murmullo vesicular normal, ruidos cardíacos rítmicos y bien golpeados, frecuencia cardíaca de 78 por minuto,
tensión arterial de 160 sobre 100 milímetros de mercurio. El paciente se encontraba consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. No presentaba signos de focalización neurológica. Se observó un aumento del tamaño del cráneo, con predominio del hueso frontal, aumento del grosor de los labios y de la nariz, así como el aumento del tamaño de los dedos de ambas manos, aumento de la separación de los dientes de ambas arcadas dentales. Dentro de los exámenes complementarios se encontró hemoglobina de 13.5 gramos sobre litro, creatinina de 110 milimoles sobre litro, eritrosedimentación de 45 milímetros sobre hora, glucemia de 9.5 milimoles sobre litro y GH de 6.5 nanogramos. La tomografía computarizada de la silla turca mostró una silla turca de 1.4 por 0.8 centímetros con ligera erosión del piso solar. El caso resultó en un microadenoma productor de GH, lo que provocó que el paciente tuviera un considerable aumento del volumen. El tratamiento utilizado en este paciente fue la cirugía con resultados satisfactorios. Otras variantes del tratamiento de la acromegalia es el uso de fármacos como los análogos de la somatostatina, los agonistas dopaminérgicos y los antagonistas del receptor de GH. Por último, para el diagnóstico de la acromegalia se sugiere la prueba de inhibición de la hormona de crecimiento. Este es un análisis que determina si el nivel alto de azúcar en la sangre está inhibida por la producción de la hormona de crecimiento. En este se mide la hormona del crecimiento y la glicemia basal y la glicemia a los 30, 60, 90 y 120 minutos posterior a la administración de 75 gramos de glucosa. El valor de la hormona del crecimiento debe ser menor a 1 nanogramo sobre mililitro en cualquiera de los puntos para descartar acromegalia.